la relevancia clínica? Aide, ¿cuál es la importancia de evaluar la relevancia clínica? Pues nos va a permitir saber si ese estudio realmente va a tener una repercusión en lo que nosotros estamos estudiando en ese momento y no solamente a través de algún análisis estadístico, sino poderlo reflejar realmente en la práctica. Así es. Muchas gracias, Aide. Justo esa es la importancia de este tema. El día de hoy vamos a ir viendo qué son los riesgos relativos, los OR, los números necesarios a tratar y para qué les sirven en la clínica. Y bueno, vamos a utilizar algún programa como EpiInfo para poderlo calcular. No basta con tener un estudio que esté bien diseñado. Pueden tener ustedes un ensayo clínico bien diseñado, aleatorizado, doble ciego, como el que revisamos para el día de hoy, que es el de el tratamiento para pacientes con diabetes. Entonces puede estar súper bien diseñado, pero si no tiene algún impacto en la clínica, entonces, pues ¿de qué sirve? Entonces, es necesario. Ay, espérame un tantito. Ya, listo. Entonces, deben tener un estudio bien diseñado, libre de sesgos, deben tener un análisis estadístico adecuado, un buen tamaño de muestra, pero aún así es necesario que no olviden que ustedes son clínicos y el impacto que para ustedes podría tener el diseño de una investigación o la utilidad de los resultados. Veamos este ejemplo. Nosotros consideramos en investigación clínica que una relevancia clínica que puede ayudar al paciente, que se considera clínicamente significativo, es una diferencia de 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes estuvieran evaluando dos tipos de tratamiento en pacientes con diabetes y en el grupo A, sus pacientes alcanzan al final del tratamiento 140 de glucosa y en el otro grupo B 126 de glucosa, entonces esta diferencia corresponde al 10%. Podríamos decir que este medicamento es clínicamente relevante. Pero ¿qué pasa ahora si, como en el estudio que revisamos, la diferencia es del 1%? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un medicamento en el que vale la pena gastar si solo me ofrecen 1% de beneficio? Diana, ¿tú qué opinas? Pues si nos basamos en lo que es la relevancia clínica y que es significativo que tengan 10% para que nosotros podamos considerarlo como una terapia alternativa, no lo daría. Ok. Esto es importante entonces que ustedes lo evalúen. ¿Por qué? Pues todo medicamento tiene además eventos adversos. Entonces tienen que considerar, a lo mejor tiene 1% de beneficio para prevención de complicaciones. Pero si se asocia, por ejemplo, el desarrollo de pancreatitis o a largo plazo enfermedad cardiovascular, bueno, pues el beneficio de 1% ahora se ve opacado además por los eventos adversos. Cuando estamos hablando de una variable cualitativa, imaginemos que tenemos dos tipos diferentes de quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario. En un grupo tenemos una supervivencia a 2 años de 60%, mientras que en el segundo grupo de 70%. Entonces aquí la diferencia es de 10% entre ambos grupos. Entonces tenemos un ejemplo de una variable cuantitativa y un ejemplo de una variable cualitativa. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que considerar al analizar un artículo. ¿Cómo esperarían haber encontrado los resultados, Paulina, en cuanto al artículo que les envié? El artículo de linacriptina, ¿verdad, doctora? Así es. Pues, bueno, ahí compararon lo que es la linacriptina con un placebo
Y pues realmente al final pues no había como un resultado, bueno, estadísticamente significativa no había un resultado, porque de hecho lo que nos ofrecía, por ejemplo, el radio, que básicamente es el riesgo relativo, que bueno, eso básicamente es el riesgo relativo que ocurra un evento en un grupo, bueno, ahora el de linacriptina con el de placebo, pues lo que se obtuvo era, por ejemplo, en el de riesgo cardiovascular, decía que el hazard radio era de 1.02, y eso sí, hay una fórmula que, bueno, ahorita yo creo que usted nos lo va a explicar, que, bueno, a mí me salió de 0.5, lo cual quiere decir que no hay pues hay un mitad de riesgo de que ocurra, bueno, el evento cardiovascular, y ya si lo calculamos a cuánto porcentaje disminuye el riesgo, nada más es a un 2% entre esos dos grupos, y en el renal pues nada más disminuye el riesgo 4%, e igual salió de 0.5 el cálculo. Entonces pues realmente así como que dices que la linacriptina hace maravillas, pues realmente pues no, estadísticamente pues no es tan significativo. Ok, entonces la diferencia que ellos encontraron para prevención de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica fue mucho menor al 10%, incluso fue menor al 2%. Entonces, aunque hubiera diferencia significativa, pues no hay diferencia entre los grupos. De hecho, ellos no pretendían mostrar un beneficio, decían que lo que querían mostrar es una no inferioridad. ¿Esto qué implicaría? Que les fue igual a los pacientes que recibieron este nuevo medicamento versus el tratamiento habitual. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora que tienen la oportunidad de administrar este tipo de tratamientos, pues bueno, ustedes tienen que ponderar riesgo, beneficio, o simplemente no exponer al paciente a eventos adversos y poder administrar su tratamiento habitual. ¿Por qué? Porque no va a tener algún beneficio. Entonces, esta es la importancia de la relevancia clínica para ustedes, para la toma de decisiones. Vamos a ver otro ejemplo, yo creo que con esto va a quedar más claro. Este artículo es un artículo en el que se evalúa el efecto de las estatinas en la disminución en la disminución del riesgo cardiovascular en pacientes que tenían dislipidemia. Vean los resultados. La mortalidad a 10 años en el grupo que recibió placebo fue de 10.3%, en comparación con la mortalidad de 8.6% en el grupo que recibió estatinas. ¿De cuánto es esta diferencia del efecto, Omar? A ver, déjeme, le calculo, más o menos es como un 17% aproximado, de 17 a 20% más. ¿Segurísimo? 10.3 y 8.6. Bueno, en eso sería, si los tomamos con respecto a esos dos puntos, son de 1. Y 1.7. Ok, entonces, ¿dónde quedó la relevancia clínica de 10%? Entonces, en este caso, la diferencia entre dar una estatina y un placebo para prevenir enfermedad cardiovascular en pacientes con dislipidemia es solo del 1.7%. Ahora imaginen que su paciente ni siquiera tiene dislipidemia. A lo mejor este paciente, ustedes se lo están dando como profiláctico, como cardioprotector, pero no tiene dislipidemia. ¿De cuánto será el efecto? ¿Será mayor o menor que en este grupo? Seguramente va a ser menor. Entonces, vean cómo este es uno de los medicamentos que recetamos con mucha frecuencia. Entonces, a 10 años solo hubo una disminución del riesgo cardiovascular de 1.7%. Entonces, aquí, ¿qué convendría? Bueno, pues evaluar otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y tratar de prevenir esos. A lo mejor tendría que bajarle, no el colesterol, tendría que enfocarme a bajar la presión arterial, a que baje de peso, a que disminuya la circunferencia abdominal, a que haga más actividad física, a que mejore el estilo de vida, porque ya vimos que la estatina en 10 años solo disminuye la incidencia de la enfermedad 1.7%. Pero ¿qué pasa cuando ustedes observan el valor de P? Si ustedes se enfocaran solo en el valor de P,
¿qué me dirían, Sonia? Pues que es significativo porque es menos del 0.5, Ok, es 0.02. exacto. Entonces, si nos vamos solo al valor de P, pues diríamos que es significativo. Pero si somos clínicos, estaríamos diciendo que en 10 años este medicamento solo me ayuda a prevenir 1.7%. O tiene un beneficio de 1.7%. ¿Qué pasa con el riesgo relativo? El riesgo relativo es de 0.82. Esto implica que parece ser que las estatinas son un factor de protección que disminuye el riesgo de mortalidad, pero ya vimos que solo es en 1.7%. Ahora, veamos este ejemplo. Es un artículo publicado en el 2009 en el New England para evaluar infarto y muerte en pacientes con síndrome coronario agudo. El uso de estos dos medicamentos, ticagrelor versus clopidogrel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes analizan la incidencia del desenlace en cada uno de los grupos, 5.8 en comparación con 6.9. ¿De cuánto es la diferencia? ¿De cuánto es? De 1.1. Ok, Paulina. Entonces, esto está muy distante del 10%. Y ahora, bien, para muerte, justo es la misma diferencia de incidencias, 4% contra 5.1%. Pero si solo vemos el valor de P, pues entonces nos dejamos guiar y a lo mejor si nos tocara hacer nosotros una guía de práctica clínica o si alguien que no conoce más sobre investigación hace una guía de práctica clínica, ¿qué recomendarían? Recomendarían el uso de este medicamento, de clopidogrel. Pero entonces, en conclusión con estos primeros artículos, lo que es importante resaltar es que significancia estadística no es igual a relevancia clínica. Ahora, cuando ustedes en toda investigación, en su proyecto de investigación o en cualquier artículo que ustedes estén leyendo, lo primero es calcularme las medidas de frecuencia. ¿Qué son las medidas de frecuencia? Bueno, tienen que calcular la prevalencia y la incidencia. Es decir, ¿qué es la prevalencia? El total de casos entre el total de la población. En cuanto a la incidencia, es el número de casos nuevos en el total de la población. Imaginen que de pronto yo les digo que la frecuencia de cáncer cervicouterino es de 100 casos. ¿Qué opinarían? ¿Es una prevalencia alta? ¿Es una prevalencia baja? Y además, después les digo que en la población 1 son 100 casos de cáncer cervicouterino y en la población 2 tiene 200 casos. ¿En cuál de las dos poblaciones habría mayor impacto del cáncer cervicouterino? Daniel, ¿en la 1 o en la 2? Bueno. Te escuchamos bien. En la población 1 hay 100 casos y en la población 2 son 200. ¿En qué población tiene mayor impacto el cáncer cervicouterino? Ahora no te escuchamos. Bueno, te va a ayudar Eduardo. Doctora, en este caso, necesitaríamos saber de cuántas personas es cada población, ¿no? Por supuesto. Es diferente que yo les diga que son 100 casos en una población de 10,000 habitantes, en comparación con 200 casos, a lo mejor en una población de 100 millones de habitantes. Siempre necesitan conocer entonces el total de la población. No deben dejarse guiar solo por el número absoluto de casos. Necesitan saber el total de la población y por lo tanto conocer la prevalencia y la incidencia. Nosotros vamos a conocer la prevalencia en estudios que son transversales, mientras que la incidencia, que es el número de casos nuevos, yo solo lo voy a poder conocer
si mi estudio es longitudinal, es decir, es un estudio de corte o es un ensayo clínico. Entonces, solo en estas condiciones. Ahora bien, esto no siempre es suficiente. Necesito, si yo quiero hacer un estudio comparativo y quiero evaluar el efecto de la exposición a un factor de riesgo o bien el efecto de un tratamiento farmacológico, necesito conocer las medidas de asociación. Es decir, cuál es la fuerza con la que una maniobra o exposición se asocia a un desenlace. Y aquí tenemos, en general, son comparación de incidencias. Si estuviéramos hablando de un estudio que es longitudinal, bueno, pues utilizaríamos la medida que se llama riesgo relativo. Si estamos hablando de un estudio transversal o bien de un estudio de casos y controles, utilizamos los OR. ¿Pero qué es un OR? ¿Qué es una odd? Es la probabilidad de que un sujeto o un grupo presente el desenlace en comparación con otro grupo expuesto a otra maniobra. O no expuesto, a lo mejor un grupo placebo. ¿Esta parte les queda claro? Entonces me hablan de la probabilidad de presentar un desenlace. El riesgo basal de toda la población es de 1, pero si están expuestos a un factor protector, pues este OR o este riesgo relativo va a ser menor a 1. Por el contrario, si fuera un factor de riesgo o que incrementa la posibilidad de tener el desenlace, entonces ustedes encontrarían que este tiene un valor mayor a 1. Y algo que es muy importante para nosotros, esto ahorita vamos a ver cómo se interpreta, cómo se lee, pero a nosotros en la clínica nos ayudan también las medidas de impacto, como el número necesario a tratar. ¿Cuántos pacientes debo tratar con cierto fármaco para que uno se beneficie? Si la diferencia entre el efecto del tratamiento es del 10%, deben tener un número necesario a tratar de 10. Entonces, yo trato 10 pacientes y de esos 10 pacientes se beneficia uno. Entre más grande sea el número necesario a tratar, menos efecto tiene el medicamento. ¿Cuál es uno de los medicamentos que desde su vida como estudiantes, o quizá desde que estaban estudiando medicina, o en el internado, cuáles son de los medicamentos que con más frecuencia ustedes prescriben? Ya sea a sus pacientes o de pronto a la familia, siempre nos consulta. ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes prescriben más? Monse. Pues principalmente el paracetamol, hablando también de costos, dependiendo. Ajá. Y mucho que también, que se prescribe es los antibióticos. Ok, perfecto, Monse. Rodrigo, ¿cuáles son los medicamentos que a lo largo de tu vida has prescrito más? ¿O en los que más crees o en los que entendiste mejor la fisiopatología? En general, yo he prescrito, antiinflamatorios, principalmente como sería el paracetamol, Okay. o que realmente haya visto un efecto clínico benéfico en los pacientes. Tales como igual ciertos antibióticos, pero obviamente me baso en guías ya establecidas en las que ya me den un resultado positivo ante un tratamiento. Okay. Uno de los medicamentos que con más frecuencia prescribía por ser cardioprotector era el ácido acetilsalicílico. Para mí tenía toda la lógica, ¿no? Desde que iba en segundo y en farmacología me enseñaron el mecanismo de acción, pues empecé a prescribirlo. Entonces, este es uno de los que yo más prescribía. Y bueno, paracetamol, ahorita vamos a ir viendo los números necesarios a tratar de estos medicamentos. Ajá. Ahora, ¿por qué son tan importantes las medidas de asociación y de riesgo? Entonces, porque a partir de la evaluación de estas medidas es que encontramos que diversas exposiciones como tabaquismo favorecen cáncer de pulmón o bien el tabaquismo con factor de riesgo para desarrollar EPOC.
pero también hay algunos otros factores, exposición solar y el desarrollo de melanoma. Entonces, el que nosotros conozcamos las medidas de asociación permite que evaluemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diversas enfermedades. Y bueno, también nos ayuda a conocer el beneficio de los fármacos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar del riesgo relativo. El OR en general se interpreta de forma similar al riesgo relativo, pero vamos a hablar del riesgo relativo porque es la medida que ustedes van a encontrar en los estudios mejor diseñados, como una cohorte o como un estudio experimental, un ensayo clínico. Entonces, ¿de qué nos habla el riesgo relativo? Paulina nos decía al inicio que en el artículo se hablaba del riesgo relativo. Nos habla de la probabilidad de que algún sujeto que ha estado expuesto o a una maniobra, a algún tratamiento o a un factor de riesgo desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muy sencilla. Para que no se metan en más relajo, la fórmula implica que ustedes hagan esta división. La incidencia de la enfermedad en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. ¿Hasta aquí van bien todos? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, bien. Esto es el riesgo relativo. Y a veces, solo con leer el resumen de un artículo, nosotros podemos ir calculando los riesgos relativos. Ahora, vamos a ver, entonces, esto es una tabla de 2x2, una tabla cruzada, que ustedes van a tener que hacer en sus proyectos de investigación. Entonces, en las columnas va la presencia del desenlace. La presencia o ausencia del desenlace. En este caso podría ser mortalidad. Y en las filas va la exposición a una maniobra observacional, la exposición, por ejemplo, a tabaquismo, o bien un tratamiento activo contra un placebo. Entonces, vean ahora si queremos calcular el riesgo relativo, de cuánto sería el riesgo relativo para este ejemplo. ¿Cómo lo sacamos? Acuérdense que es la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos entre cada uno de los grupos. Entonces, ¿cuántos casos nuevos hay de esta enfermedad en el grupo expuesto? Entonces sería 25 entre 75. ¿Cuánto les da? 0.33. Ok. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ahora ustedes calculan la incidencia en el grupo no expuesto? ¿De cuánto les sale? ¿Sería lo mismo, doctora? Exacto. Entonces, tienen 0.33, una incidencia de 33% en cada uno de los grupos. Ahora, ¿de cuánto es el riesgo relativo? ¿De 1? Exacto. Entonces, ¿por qué 1 es la medida de no asociación? Porque en este caso, la enfermedad o el desenlace se presenta del mismo modo en el grupo expuesto versus el no expuesto. Ahora, imaginen que estamos hablando, ¿qué productos están de moda ahorita para bajar de peso? A lo mejor si decimos que el agua tibia en ayuno se asocia a disminución de peso. Si su riesgo fuera de 1, implicaría que esta maniobra o esta exposición no está impactando en la obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿queda claro de dónde viene el 1? Sí. La maniobra no está impactando en el desenlace, se presenta con la misma frecuencia en ambos grupos. Entonces, de ahí viene el 1. Y por eso ese es el indicador de no diferencia. Entonces, la incidencia en los expuestos es
el número de casos entre el total de los expuestos, 25 entre 75. Y en el grupo 2, en los no expuestos, es igual el número de pacientes que se presentaron en los no expuestos, pacientes con el desenlace, 25 entre 75, y me da 1. Esto es la no diferencia. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Un riesgo relativo de 1 implica que es un factor que no está asociado, como en el ejemplo anterior del agua del agua tibia en ayuno, o agua de limón, o agua con chía, algún té, sin modificación, por supuesto, del estilo de vida. Ahora, ¿qué pasaría si encuentran un riesgo relativo que es menor a 1? Ese factor de riesgo o ese tratamiento disminuye la probabilidad de presentar el desenlace. Ajá. Cuando es menor a 1. Ajá. Entonces, posiblemente sea un factor protector. Pero, ¿qué pasa cuando es mayor a 1? El grupo expuesto a ese factor de riesgo tiene mayor probabilidad del desenlace. Entonces, es un factor posible de riesgo. Pero ¿se acuerdan que cuando revisamos los supuestos de normalidad o en el artículo anterior de influenza, hablábamos de los intervalos de confianza? Entonces, tenemos un valor medio, pero eso no implica que el 100% de los participantes tengan ese valor. Se va a ubicar entre dos valores, un valor inferior y uno superior. Vamos a tener un intervalo donde con 95% de certeza yo voy a ubicar al riesgo, en este caso al riesgo relativo. Siempre, todo riesgo tiene que ir acompañado de un intervalo de confianza. Si no va acompañado de un intervalo de confianza, no pueden asegurar que algo es de protección o de riesgo. Vean este. Vean este de 0.78. Si analizamos solo el 0.78, diríamos que es un factor protector. Pero cuando ustedes ven el intervalo de confianza al 95%, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría este intervalo de confianza? Belén. ¿Cómo lo podríamos interpretar o explicar? Si es de 95%, Ajá. que tiene una significancia estadística. Ok. ¿Están de acuerdo con Belén? En el caso, doctora, aquí el riesgo relativo, pues sí nos marca como si fuera un factor protector. Sin embargo, al ver el intervalo, vemos que tanto lo considera como protector como de riesgo. Entonces, pues no es un valor, así que pudiéramos considerar como adecuado. Entonces, no es. Bien, muy bien, Aide. Entonces, Belén, tienes que considerar siempre el intervalo de confianza. Imaginen que estamos evaluando el efecto de un tratamiento antihipertensivo, y que este tratamiento, lo que implicaría este intervalo de confianza, así como se está comportando, es que a algunos pacientes les disminuye la mortalidad, pero a otros pacientes se las aumenta. Entonces, ¿cómo está eso? El efecto del medicamento, por supuesto que no está claro. No puede ser que si un medicamento funciona, a algunos pacientes les funcione y a otros les incremente el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular o muerte. Entonces, cuando atraviesa la unidad del intervalo de confianza, ya sabemos que este dato no es significativo. No sé de cuánto es el valor de P, pero yo sé que este factor no está asociado. ¿Esto quedó claro? Sería esto como el efecto de la chimoltrufia. A veces como que el medicamento funciona y a veces como que hace daño. No puede ser que a algunos pacientes les haga daño y a otros les beneficie. Deberíamos observar siempre un efecto protector si esperamos que el medicamento disminuya el riesgo de mortalidad. O bien, si es un factor de riesgo, como el tabaquismo para cáncer de pulmón, pues no esperaríamos que en algunos pacientes el tabaquismo disminuyera el riesgo y en algunos otros pacientes lo incrementara. Si esto ocurre, pues es un
factor de exposición o un medicamento que no tiene efecto. Entonces, en este caso, podría ser el ejemplo del agua tibia en ayuno para disminuir de peso. Pareciera que disminuye el riesgo de desarrollar obesidad, pero cuando ustedes analizan los intervalos de confianza, pues en realidad no hay asociación. Entonces, esto equivale a un valor de P mayor a 0.05 o no significativo. Es decir, que el resultado que nosotros estamos observando no se debe a la maniobra, se debe al azar. Ahora, vamos a ir haciendo algunos ejercicios. ¿Por qué el riesgo relativo se considera que es una medida relativa? Imaginen que de pronto yo tengo 2 libros en la mano y ustedes me preguntan cuánto me costaron los libros. Y yo les digo que uno de ellos me costó el doble que el otro. ¿Qué opinan? ¿Les alcanzaría para comprar mis libros? ¿Con su beca de este mes? ¿De esta quincena? ¿Sería suficiente la información que les di? ¿Sería suficiente que yo les diga que mi libro costó 2 veces más? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Belén? Tenemos que saber el valor. Exacto. Entonces, la medida de riesgo relativo, tanto el riesgo relativo como el OR, lo que nos dicen es cuántas veces tiene un paciente el riesgo de desarrollar el desenlace, si está expuesto al factor de riesgo o a la maniobra. Pero, ¿de qué depende? Ustedes necesitan saber cuál es el valor absoluto. Si yo les digo que un libro costó 1,000, bueno, a lo mejor sí les alcanza para comprar el segundo, que cuesta 2,000. Pero si yo no soy clara en cuanto a la diferencia absoluta y del costo de los libros, pues quién sabe si nos alcance o quién sabe si no nos alcance. Entonces, vamos a ver algunas fórmulas. Esto lo van a consultar y van a hacer ejercicios en casa para que les quede más claro. Entonces, la reducción absoluta de riesgo implica, como en los ejemplos anteriores, considerar la incidencia del grupo expuesto menos la incidencia del grupo no expuesto. Pues en los ejemplos anteriores habíamos visto que era de 1.1. Esa es la diferencia absoluta. Y esta es la que nosotros esperaríamos, esperaríamos que fuera mayor al 10%. Si es de 1%, pues ustedes deciden, ¿no? Si se arriesgan al 1%. A lo mejor deciden arriesgarse 5%. Si esta maniobra es de bajo costo, fácil acceso, a lo mejor es estilo de vida que no tiene eventos adversos. Ahora, tenemos entonces otra medida que se llama reducción relativa de riesgo. Si ustedes al 1 le restan el riesgo relativo, en el ejemplo anterior que veíamos que era de 0.78, ¿de cuánto es esta reducción relativa de riesgo? 0.78. 1 menos 0.78. 0.22. Ok. En este caso, para un riesgo relativo de 0.78, yo tendría una disminución de 22% de presentar ese desenlace si estoy sometido a ese tratamiento. Pero ojo, porque yo les decía que esto puede ser muy, muy inespecífico. ¿Por qué? Pues si la diferencia de entre los libros es 1,000 pesos, pues lo podríamos comprar. Pero ¿qué pasaría si ahora esta diferencia fuera de 10,000 pesos? Pues quizá aquí lo pensaríamos. Veríamos a lo mejor la opción de conseguirlo digital y no tenerlo impreso. Lo mismo pasa cuando estamos dando un tratamiento. Un riesgo relativo de 0.78 puede provenir de una enfermedad que tiene una alta incidencia, como diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Pero puede ser también este 0.78 de cáncer de mama.
donde es una enfermedad escasa. Entonces, ahorita les voy a ir explicando a qué se refiere esto, para que quede claro. Y bueno, finalmente el número necesario a tratar, aquí ustedes dividen 1 entre la reducción absoluta de riesgo, que sería, para que algo sea significativo, de 10%. Entonces, 1 entre 0.10 les da un número necesario a tratar de 10. Ajá, debo tratar 10 pacientes para que uno se beneficie. Entre más grande sea este valor, pues menos probabilidad hay de que ese medicamento funcione. Ajá. Ahora, vamos a hacer este ejercicio para ver cuál es el impacto de los riesgos relativos. Imaginen que en este primer ejemplo queremos evaluar si la sertralina durante el embarazo incrementa el riesgo de onfalocele. Es este riesgo de 5.7 y tiene un intervalo de confianza de 1.6 a 20. ¿Qué opinan? ¿La sertralina incrementa el riesgo de onfalocele o no? Sí, como es mayor a 1, Ajá, es un factor posible de riesgo. ok. Aquí, como vemos, Belén, aquí el intervalo de confianza va de 1.6 hasta 20. No atraviesa la unidad, entonces aquí lo consideramos como estadísticamente significativo. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hablar de qué tanto impacta el uso de este medicamento en la población? Entonces, en las embarazadas incrementa el riesgo de onfalocele, pero ¿esto cómo lo interpretamos? Imaginemos que la incidencia de esta enfermedad es de 0.02. Esa es la incidencia basal de onfalocele. Ahora, multiplique 0.02 por el riesgo relativo, que es de 5.7. ¿Cuánto les da? 0.11. Ok. En estos pacientes, en los hijos de las mamás que toman sertralina o que tomaron sertralina durante el embarazo, en lugar de tener una incidencia de la enfermedad de 0.02, ahora tienen una incidencia de 0.11. ¿Qué opinan? ¿Qué tanto se incrementa? Se incrementó el riesgo 5.7 veces. Pero vean, como siempre, tienen que considerar qué tan frecuente es el desenlace en esa población de estudio. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos una enfermedad que tiene una prevalencia del 30%? Todos, en una población en general, no sé, en nuestra población mexicana, tenemos, no sé, 30% de la prevalencia. Ahora, si tengo un OR de 1.2, ¿a cuánto se incrementaría la prevalencia de esta enfermedad en los expuestos a este factor de riesgo? ¿Cómo lo calcularía? Diana. Yo creo que haría la multiplicación entre el número de la prevalencia, que es el 30, por el OR, que es 1.2. Okay. Me salió, perdón, por 1.2, me salió 36. Ok, ahora este sujeto que está expuesto a este factor de riesgo, aun cuando pareciera que no es tan alto, dado que la prevalencia de la enfermedad es muy alta, pues tendría un mayor impacto en nuestra población. Ahora, imaginen que estamos hablando de diabetes. La población mexicana, de acuerdo a Ensanud, vamos a redondearlo en 10%. Entonces, por ser mexicanos tenemos una prevalencia basal de 10%. Ahora, ¿quién de ustedes hace ejercicio? Yo. Eduardo, ¿quién más? Bueno, yo ni por error. Si tú, Eduardo, nos quisieras convencer o me quisieras convencer de hacer ejercicio, y yo te digo que el ejercicio tiene un
OR de 0.7. ¿Cómo me convences? ¿Cómo me convences para que yo haga ejercicio y disminuya mi riesgo de desarrollar diabetes? Porque en mi familia hay diabetes. ¿Cómo me convences? Quedamos que la prevalencia de diabetes era del 10%, ¿no? 10%, exacto. Y Y mencionó el OR de 0.7. que hay aumentaría la prevalencia 7%. Bueno, en este caso la disminuiría. Ujú. 7%. O sea, hice lo mismo, multiplicar Ok. el 10% por la segunda cifra que me dio, y me dio 7. Ok. Entonces, la prevalencia es de 10%, el OR es de 0.7. Ajá. Ahora, si yo hago ejercicio, yo tendría este OR. Si multiplico el 10% por 0.7, ahora, ¿de cuánto sería la prevalencia que yo tendría de diabetes o ese riesgo esperado? Ok. Entonces, en este caso, por hacer ejercicio, disminuiría el riesgo de 10 a 7. Exacto. Ok. Entonces, si tú me quieres convencer a mí de hacer ejercicio o ustedes quieren convencer a sus pacientes, si el ejercicio tuviera un riesgo de 0.7, vean cómo de esta prevalencia basal y riesgo basal ahora disminuiría de 10 a 7%. Y bueno, si ahora además ustedes le suman que bajo de peso, que consumo frutas y verduras y me alimento de manera más saludable, pues por supuesto que el impacto del estilo de vida va a ser mejor. ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Segurísimos? Si no me regreso, lo explico de otra manera. Ok. Listo. Entonces, bueno, déjenme quitar esto. ¿Ustedes siguen viendo las operaciones que hice? Sí, doctora. 10%, 0.7 y Sí. déjenme quitarlo. ¿Con control Z no podrá, doctora? Control Z. No. Es que es comando, ¿no? No control. Ya, listo. Tenían razón. Comando Z. Listo, gracias. Ok, entonces vean cómo ustedes podrían explicarle a sus pacientes los beneficios y el efecto del tratamiento. Pero ahora, ¿qué pasa si yo los quiero convencer de... ¿recuerdan un artículo que les mostré de que la lactancia materna incrementaba el riesgo de desarrollar menor densidad mineral ósea? ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. Artículo. Ok. Ahora, imaginen que yo les digo que el riesgo para disminución de densidad mineral ósea es tengo un OR de 0.82. ¿Qué implicaría ese OR de 0.82? ¿Es de riesgo? ¿Es de protección? Es de protección. Tache. ¿Cómo pueden saber que es de protección si no les di el intervalo de confianza? Pareciera, pero si ahora les digo que el intervalo de confianza va de 0.6 hasta 8, ¿estaría impactando o no? No está impactando porque atraviesa la unidad. Exacto. Entonces, 7.6 a 8. no podemos hacer una interpretación de riesgo relativo, hazard ratio, OR, si no tenemos intervalo de confianza. Pareciera que es un factor de riesgo o un factor de protección, pero no tenemos esa certeza hasta que nos den el intervalo de confianza al 95%. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Pero una duda, perdón. Sí. ¿A qué se refiere con que atraviesa la unidad? O sea, entiendo lo del OR y que el intervalo de confianza,
pues en este caso que nos daba el ejemplo, se pasa por mucho más, entonces ya no es un factor de protección. Pero ¿a qué se refiere específicamente con que atraviesa la unidad? Cuando tú observas los intervalos de confianza, Ajá. tienes uno, el intervalo inferior, que es menor a Sí. 1 y que pareciera que se comporta como un factor de protección. Sí. Pero el intervalo superior se comporta como un factor de riesgo. Ajá. Entonces nos referimos a que se pasa en este caso dependiendo del OR que estamos viendo, del riesgo relativo, Ajá. cuando dice que atraviesa la unidad. Ajá. Ah, Es ok, decir, que el intervalo inferior se asocia con protección, pero el superior se asocia con riesgo. Con riesgo. Ah, ok. Entonces no puede haber un medicamento que a algunos pacientes les disminuya el riesgo y que a otros se les incremente, porque si fuera así, pues de esta manera es un medicamento que Ah, ok, diríamos que sí. no tiene efecto. Sí, ya entendí. Gracias, doctora. De nada. Ahora, vamos a este ejemplo. Tenemos un estudio. En este estudio es un ensayo clínico controlado donde lo que yo quiero comparar es si los beta bloqueadores tienen, en comparación con placebo, se asocian a disminución en la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Bueno, estado basal, pacientes con insuficiencia cardíaca. Maniobra, beta bloqueador y placebo. Y el desenlace es mortalidad. Ahora, vamos a analizar estos resultados. Al final del estudio tenemos una incidencia de 12.5% en los sujetos que murieron, en 12.5% de mortalidad en los que recibieron placebo, en comparación con 7.5% en los que recibieron beta bloqueadores. ¿De cuánto sería mi riesgo relativo? ¿De cuánto les da? ¿De 0.6? ¿Ok? ¿Cómo lo sacaste? Lo de la incidencia de los que sí están expuestos, en este caso le puse a los que pusieron beta bloqueadores, entre los que no recibieron nada, que en este caso el placebo. No sé si... 0.6. Entonces, ¿qué pareciera? Que, pues, como no supera la unidad, entonces es protector, en este caso. No sabemos. Hasta ahorita solo calcularon ustedes el riesgo relativo. Exacto, sí. Entonces, pareciera que es un factor de protección, pero no sabemos hasta que hasta que calculemos los intervalos de confianza. Entonces, bueno, pues aquí está la incidencia, es 0.075 entre 0.125. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si ustedes, bueno, 0.6, listo, hasta aquí. Una manera de calcularlo es que en sus celulares, no sé si tuvieron la oportunidad de descargar el programa EpiInfo. Sí. Sí, doctora. Ok, entonces, en el primer cuadro de EpiInfo, les da una opción que dice introducir datos, analizar datos o StatCalc. Se van a meter a la última opción que dice StatCalc. Y después les aparece diferentes opciones. Hay una que dice 2x2. Entonces, una vez que estén en esta tabla de 2x2, introducen sus datos, como aparecen aquí en este orden. 90 expuestos con el desenlace, 150 no expuestos con el desenlace, 1110 que recibieron el tratamiento y no tuvieron el desenlace, y 1050 que no recibieron el tratamiento y tampoco desarrollaron la enfermedad. ¿Cuánto les sale? Les da
El OR les da el riesgo relativo y también les da intervalos de confianza. ¿Cuánto les salió? Saldría en OR, me da 0.56. Ajá. Con intervalos de 0.4 a 0.7. Ok. En el RR me da 0.6 con intervalos de 0.46 a 0.76. Ok. Entonces, ahora sí podemos decir que este factor, el uso de beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuye el riesgo de mortalidad. ¿Cuánto? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ya tenemos el riesgo relativo. Ahora, ¿de cuánto es la reducción absoluta de riesgo? Es decir, la diferencia de la incidencia entre los grupos. Teníamos 12.5 y 7.5%. ¿De cuánto es la diferencia? ¿De cuánto? De 5. 5%. Ok. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es clínicamente relevante? ¿No es clínicamente relevante? ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Parecería, doctora, no ser clínicamente relevante porque siempre buscamos el número de 10 para tomar esa significancia, pero también hay que ver, como usted comentó, si produce efectos adversos, si es barato, si es de fácil acceso y si podemos pues darle como una ayuda extra al paciente en vez de dejarlo sin la protección. Exacto. Entonces, vean todo lo que ustedes tendrían que ponderar. Entonces, desde costo, eventos adversos, accesibilidad al medicamento. Y bueno, aquí hay que ver contra qué lo están contrastando, qué otras opciones disponibles hay. A lo mejor este medicamento da un efecto de 5%, pero todos los demás medicamentos no dan un beneficio adicional. Entonces, ustedes podrían administrarlo. Entonces, depende del contexto, depende qué hay disponible en ese momento. Ahora, imaginen que obtuvimos esa diferencia, esa reducción absoluta de riesgo para el tratamiento, para disminución de muerte en pacientes con COVID. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos o no? ¿Vale la pena arriesgarnos por ese 5% o no? Sí, ¿no? Ok. Ahora imaginen que ese medicamento fuera citromicina. Es solo un ejemplo. No es un medicamento que esté caro, no tiene eventos adversos graves o considerables, entonces podríamos arriesgarnos, aunque sea una diferencia del 5%. Entonces, esto es un estimado, pero de ninguna manera implica que no se puedan arriesgar en otras condiciones. Cuando no hay otro tratamiento disponible, cuando este es barato, cuando no hay eventos adversos, pues tendrían que arriesgarse. Ahora, si hablamos de la reducción relativa de riesgo, para el ejemplo anterior, teníamos un riesgo relativo de 0.6. ¿De cuánto es la reducción relativa de riesgo? 1 menos 0.6. 0.4. Ajá, si lo multiplican por 100, 40%. ¿Esto qué querría decir? Que la administración de beta bloqueadores disminuye el riesgo de mortalidad 40%. Pero acuérdense que esto es relativo. Relativo porque depende de la incidencia o la frecuencia del estudio. Entonces, lo que nos venden en la mayoría de los artículos es esto, como que este medicamento disminuye el 40% el riesgo. Pero no, cuando observamos la reducción real, y esto es lo más fácil de tratar, cuando ustedes ven un artículo, pues esto es lo más fácil de entender y lo más fácil de buscar. Entonces, oriéntense siempre por esto. Ajá. Y después, ahora, ¿cómo calculamos el número necesario a tratar? Es 1 entre la diferencia absoluta del efecto. Entonces, en este caso sería 1 entre el 5%. ¿Cuánto les da? Pero bueno, 5% sin porcentaje. ¿Ah? Entonces sería 1 entre 0.05. ¿Cuánto les da? 20. Ok. Expresado en otra manera, el efecto del medicamento es que ustedes, para prevenir una muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca,
deben tratar a 20 personas con beta bloqueador para que una se beneficie. ¿Qué opinan? ¿Les hace sentido o no les hace sentido? ¿Se lo habían planteado antes de dar un medicamento? No. Ok. Ahorita vamos a ver algunos números necesarios a tratar de algunos fármacos comunes. No, con esto no los quiero asustar, no quiero decirles que nada sirve, pero simplemente que ustedes tienen que ser conscientes de cuánto en realidad pueden ayudar a sus pacientes. Entonces, beta bloqueadores es uno de los medicamentos que más utilizamos y requieren tratar 20 pacientes para que uno se beneficie. Entonces, yo creo que aquí ustedes deciden si se arriesgan o no por este número necesario a tratar de 20. Lo ideal sería que fuera de 10. Ahora, vamos a hacer este ejercicio con la aplicación. Quiero que con EpiInfo me digan, por favor, cuál es el riesgo relativo. ¿Listo? ¿Es 0.7? Ajá. 0.78 con un intervalo de confianza que va de 0.56 a 1.09. Ok. Monse. Sí, doctora. ¿La actividad física incrementa o disminuye el riesgo de fractura de cadera? En este caso sería un efecto protector porque es menor a 1. Ok, parece. Parece, exactamente. Ajá. Pero... Sin embargo, en el intervalo de confianza sobrepasa la unidad también. Ok. Entonces, en este ejemplo, el nivel de actividad física no se asocia a fractura de cadera. ¿Por qué? Atraviesa la unidad. No puede ser que algunos se beneficien y que otros tengan un evento adverso. Ahora, el OR se interpreta de la misma manera, es una medida relativa y de igual forma, si es mayor a 1, probablemente se incrementa el riesgo de desarrollar el desenlace, es un factor de riesgo. Si está por abajo de la unidad, es factor protector. Igual, el 1 es el valor de nulidad de no diferencia. Solo que los ORs los van a encontrar ustedes en estudios que son de casos y controles o en estudios transversales. Entonces, en la mayoría de sus estudios, lo que van a utilizar y lo que van a reportar son ORs. ¿Cuál es la fórmula? Ahora, la fórmula, el OR se llama productos cruzados. Entonces, se multiplica por el A, B, es A, B, C, D. Se multiplica A por C y se divide entre B y D. ¿Por qué no podemos tomar aquí la incidencia? ¿Qué pasaba con los estudios de casos y controles o los estudios transversales respecto a la incidencia? ¿Era posible calcularlo? No, porque no había casos nuevos, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es que los OR se utilizan en estudios transversales y de casos y controles. Pero su interpretación es la misma. Si aquí tenemos índice de masa corporal más de 30, menos de 30 y fascitis plantar. Tenemos un OR de 6.7. Parece que incrementa el riesgo, pero vamos a ver los intervalos de confianza. ¿Qué opinan de los intervalos de confianza? Miguel. Va de 3.1 a 14. Pues ahí sí podríamos considerarlo como un factor de riesgo, doctora, porque está por encima de la unidad este rango, pues, ambos valores. Exacto. Perfecto. Entonces, si un paciente, si en la población general hubiera una prevalencia de fascitis plantar de 1%, esa sería la población la prevalencia que nos correspondería a nosotros. Si
un paciente tiene índice de masa corporal mayor a 30, multiplicamos esa prevalencia de 1 por 6.7 y ahora ese paciente no tiene la prevalencia de 1, tiene 6.7 de prevalencia. Entonces, bueno, de esta manera es como lo interpretamos. Ahora, ¿para qué utilizamos, para qué les estoy dando lata con estas fórmulas y con estas tablas de 2x2? Para que ustedes fundamenten su decisión clínica. Para que ustedes decidan si a un paciente con influenza le van a dar o no le van a dar oseltamivir. O tienen una caja de oseltamivir y tienen 10 pacientes con prueba positiva. ¿A quién se lo dan? Entonces, esta es la utilidad de estas medidas. La vez pasada revisamos un artículo de oseltamivir. Era un artículo original y era para evaluar el efecto de las dos dosis de oseltamivir, 150, 75, comparado con placebo. Ahora, vamos a analizar el artículo de otra manera. Este es un metaanálisis en el que conjuntan los resultados de diferentes ensayos clínicos controlados. Si ustedes tienen un paciente con influenza, ¿en qué se enfocan? ¿Cuál sería el principal desenlace que ustedes querrían prevenir? Duración de síntomas, prevención de infección de vías aéreas inferiores, ingreso hospitalario, seguridad del fármaco. ¿Cuál ponderarían con el número 1? Por importancia sería primero el ingreso hospitalario y la mortalidad. Okay. Y ya después sería la necesidad de uso de antibiótico y finalmente la duración de los síntomas. Okay. Vamos a ver en este metaanálisis cómo es que se ponderó. ¿Cómo lo ponderaron? Esto se los puse, esta diapositiva la vimos en la clase de justificación. Entonces, bueno, nos preocuparía mortalidad, nos preocuparía prevenir hospitalización, alguna enfermedad severa, neumonía, y en último lugar, dejaríamos, quizá, o en uno de los últimos lugares, la duración de los síntomas. ¿Qué fue lo que estos investigadores hicieron? Vean, ¿cuáles fueron sus hallazgos? ¿A qué le dieron más importancia? Bueno, incluyeron datos de 9 ensayos clínicos que incluían a 4.328 pacientes y vean cómo empiezan a describir sus hallazgos. Acorta los síntomas 21% en comparación con placebo. ¿Se acuerdan qué pasaba con los intervalos de confianza? Vean, aquí la mediana del tiempo de alivio es 97 horas para oseltamivir, en comparación con 122 horas de los que recibieron placebo. La diferencia es de un día. Pero vean cómo va la diferencia, desde menos 36 horas hasta menos 16 horas. ¿Se acuerdan que cuando analizamos el otro artículo, de pronto los intervalos de confianza de las medianas estaban casi juntos? Y para algunos pacientes que recibían oseltamivir, para los que menos funcionaba el oseltamivir, era el mismo comportamiento casi de los pacientes que recibían placebo. ¿Se acuerdan? Entonces, vean Sí, cómo pues ellos... se sobreponía, ¿no, doctora? Exacto. Entonces, nos mostraban la P, nos mostraban estos valores, esta diferencia de 25, pero no prestaban atención a los intervalos de confianza. Lo mismo que está sucediendo aquí. Aquí están ponderando como si fuera el desenlace principal, como si a nosotros clínicos lo que nos importara es solo disminuir la duración de los síntomas o darle más peso a este que a cualquier otro desenlace. Ahora, vamos ya pasando a otro desenlace. Ellos notaron que el uso de oseltamivir disminuía el riesgo de complicaciones del tracto respiratorio inferior que requerían uso de antibióticos, algo de lo que nos comentaba Omar. Vean el riesgo relativo.
es de 0.56. Ajá. Con un intervalo de confianza que va de 0.42 a 0.75. ¿Funciona o no funciona el oseltamivir para disminuir el riesgo de complicaciones? ¿Funciona o no? Sí funciona. Sí funciona, va. ¿Pero qué tanto funciona? ¿Qué les parece si lo vamos desglosando? En el grupo que recibió oseltamivir, ¿de cuánto fue la incidencia de complicaciones? Fue de 4.9%. Mientras que en el grupo de los que recibieron placebo, la incidencia fue de ¿cuánto? De 8.7. ¿De cuánto es el riesgo relativo? ¿De 0.56? ¿Ok? 0.56. ¿Y de cuánto es la reducción absoluta de riesgo? La diferencia real de incidencias. ¿De 3.8? Ok. 3.8. Ahora, si calculamos el número necesario a tratar, cuya fórmula es 1 entre la reducción absoluta de riesgo, ¿cuánto nos da? 0.26. ¿Ok? 1 entre 0.038, ¿cuánto les da? 26. Ah, 26. 26. ¿Esto qué significa? Eric, ¿cómo interpretamos este número necesario a tratar? Tratar a 26 pacientes para que se beneficien de efectos de oseltamivir. Exacto. Yo necesito tratar 26 pacientes para que uno de ellos disminuya el requerimiento de uso de antibiótico. Pero ¿qué pasa si ahora nos vamos? ¿Les ha dado influenza alguna vez? No. A mí sí, hace como año y medio y sentía que me había atropellado un tren. Ahora, imaginen, acuérdense que siempre todo es evento, deben ponderar siempre evento adverso versus el beneficio. Ajá. Entonces, déjenme, vamos a hacer un evento adverso. Entonces, si de por sí ya tenía fiebre, me dolía todo, y aparte, ahora tengo un evento adverso que es vómito, imaginen, ¿lo darían o no al paciente? Déjenme borrar esto y déjenme... Ay, no puedo mover el cuadro de texto. Ok. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con vómito. Vean cómo se comporta. La incidencia de vómito fue de 8% en los pacientes con oseltamivir, en comparación con 3.3 de los que recibieron placebo. Entonces vamos aquí a vómito. Ay. No puedo escribir ahora, no sé por qué. Okay. Entonces, ¿de cuánto es la diferencia? Oseltamivir 8% y placebo 3.3. ¿De cuánto es la reducción absoluta? 4.7. 4.7. Entonces, 4.7. Ajá. ¿De cuánto era el beneficio real para disminuir el riesgo de alguna complicación bacteriana? Era de 3.8. ¿Qué es mayor? ¿La probabilidad de que yo ocasione un evento adverso o de que el paciente se beneficie? ¿Que tengo un efecto adverso? Exacto. Ahora, cuando hablamos de eventos adversos, no estamos hablando de número necesario a tratar, sino de número necesario a dañar. Entonces, aquí
lo que hacemos es dividir 1 entre la diferencia de incidencias, que era 4.7. Entonces, 1 entre 0.047, ¿cuánto les da? 21. 21. Ahora, el número necesario a tratar era de 26. El número necesario a dañar es de 21. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Que necesitamos menos personas para provocar un efecto adverso? Claro, es más probable que yo condicione un evento adverso como vómito a que condicione un beneficio. Necesito tratar 26 participantes para que uno se beneficie y necesito tratar 21 participantes para que tengan vómito. Entonces, los medicamentos no son inocuos. Por supuesto que va a haber condiciones que hagan necesario el uso de oseltamivir, pero si están viendo que el paciente es sano, que no tiene ningún factor de riesgo, que la enfermedad no es severa, tienen una caja, pues a lo mejor se lo guardan al paciente mayor de 70 años o al paciente que de más de 70 años tiene diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Si su paciente les cuestiona el por qué no le dan oseltamivir, esta es su justificación y esta es su evidencia. Y se explican de forma tan clara que el paciente seguro les va a entender. Por supuesto que no se va a ir enojado con ustedes si se lo explican de esta manera. Vale la pena entonces que ustedes puedan hacer. Les comparto este estudio para que vayan haciendo los ejercicios, para que hagan el ejercicio ahora con el otro evento adverso, que es náuseas, y con el otro desenlace, que es mortalidad. Como ven, no hemos pasado del resumen. Ya no hemos tenido que leer todo el metaanálisis para saber si funciona o no funciona. Entonces, solo estamos en el resumen. Pero, ¿qué pasa si ahora queremos avanzar hacia la conclusión de los autores? ¿Qué creen que digan los autores? ¿A qué le están apostando? ¿A dar oseltamivir? ¿A ya no dar oseltamivir? ¿Cuál creen que sea su conclusión? A mí me haría creer que sí nos están tratando de vender que sí usemos oseltamivir. No sé. Ok, otra vez se trabó mi computadora, espérenme. Déjenme salirme. Okay. Espérenme. Listo. Otra vez apareció el cuadro de texto. Bueno, vean la interpretación que hacen ellos. Nuestros hallazgos muestran que el oseltamivir en adultos acelera el tiempo de alivio de los síntomas, disminuye el riesgo de complicaciones del tracto respiratorio inferior, admisión hospitalaria, pero incrementa la ocurrencia de náusea y vómito. ¿Están mintiendo? ¿No están mintiendo? Pero tampoco nos están diciendo qué tanto es el impacto o qué es más frecuente tener vómito a que un paciente se beneficie con el funcionamiento de este medicamento. Esto cambia un poco la perspectiva que ustedes tenían. Y bueno, así quiero enseñarles la guía de práctica clínica. ¿Qué dice la guía de práctica clínica? Entonces, de tarea se les va a quedar hacer el resto de ejercicios. Pero vean lo que dice la guía de práctica clínica. Dice que oseltamivir disminuye, bueno, da una duración de 36 horas en pacientes con influenza estacional. Dice que oseltamivir disminuye la enfermedad, la duración de la enfermedad 10 horas en 7.7% de los pacientes. Un valor de P que no es estadísticamente significativo. Después les habla sobre la eficacia,
pero no les dice sobre qué desenlace. Ajá. ¿Qué dice? Ahí en internet está esta página que está muy padre. Ustedes pueden consultarla. Se llama DNNT. Y en esta página les da los efectos de los fármacos, pero en estos términos de número necesario a tratar o número necesario a dañar. Vean lo que nos dice sobre el oseltamivir. Los beneficios. Está categorizado con amarillo. Los beneficios no son claros en comparación con los eventos adversos. Ningún paciente tuvo prevención de enfermedad tipo influenza. 1 de cada 20 tuvieron una prevención. Ajá. Pero ¿qué pasa con los daños? 1 de cada 7 tuvieron náuseas y 1 de 37 tuvo vómito. Bueno, estos resultados son distintos, puesto que nosotros vimos solo un ensayo clínico. Entonces, así como está lo de oseltamivir, ahora vean lo que nos reporta para aspirina. Utilizamos, yo les comentaba que uno de los medicamentos que más utilicé cuando era médico familiar o cuando estaba en el internado o era pasante, era aspirina para prevenir enfermedad cardiovascular o EBC. Entonces, está en categoría roja. Dice que no se previno ninguna muerte y que el número necesario a tratar es de 333. ¿Esto qué quiere decir, Sonia? Que necesitamos 333 pacientes para obtener algún beneficio. Exacto. En este Contra caso, los... infarto no fatal. ¿Y qué pasa ahora con los daños? Aide, ¿qué pasa con el número necesario a dañar? Necesitamos una población menor. Okay. Entonces realmente es más fácil ocasionar un daño secundario a causar un beneficio. Exacto. Entonces, es más probable que yo ocasione, y no es que le dé al paciente boca seca, que tenga cefalea, es que tenga un evento de sangrado. Y esto se presenta en 250 participantes. Ustedes, por cada 250 participantes que traten o pacientes, uno de ellos va a tener este evento adverso. Por el contrario, uno de 333 se va a ver beneficiado. ¿Qué opinan? Con esta vamos a terminar. Ajá. Pero quiero escuchar qué opinan. Se le pueda presentar más un evento adverso que un beneficio a los pacientes amables. ¿Ok? Y es uno de los medicamentos que más utilizamos. Entonces, lo que yo quiero dejarles como conclusión de esta clase es que cada vez que ustedes prescriban algún medicamento, cada vez que analicen un artículo, lo analicen con detalle y que evalúen qué tanto afecta. Y con esto no quiero decir que nada funciona, que mejor demos placebo, no, para nada. Hay medicamentos que han mostrado un claro beneficio. Ajá. Aquí el uso de esteroides en pacientes que tienen parálisis facial da un número necesario a tratar de 10. Entonces, por supuesto que tiene beneficios, no se ha reportado algún evento adverso. ¿Qué pasa en pacientes que están en la UCI y ustedes dan tratamiento profiláctico? Aquí el número necesario a tratar es de 18 para salvar la vida y para prevenir una infección del tracto respiratorio inferior, el número necesario a tratar es de 4. Entonces, por supuesto que hay medicamentos que funcionan. Si hablamos de los antidepresivos, funcionan. Si hablamos de paracetamol para el dolor, funciona. Si hablamos de hormona tiroidea para pacientes con hipotiroidismo, pues claro que funciona. Entonces, ¿de qué se trata? De que ustedes vayan siendo críticos y que piensen mejor cada vez que están otorgando algún medicamento. Si ustedes me dicen que ustedes darían oseltamivir, se vale que den oseltamivir, pero sepan
que tiene un riesgo de presentar vómito y que le tienen que explicar a su paciente que si no tenía vómito, pues puede tener vómito, puede tener náuseas y que va a cortar un poco la duración de los síntomas, pero nada más, esos son los beneficios. Y se pueden arriesgar por ese número necesario a tratar de 26 para disminuir el riesgo de una infección bacteriana. Se vale que ustedes se arriesguen. Lo que no se vale es que lo utilicen sin saber el efecto real o el beneficio del medicamento. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? A partir del artículo de oseltamivir, de este metaanálisis, van a calcular el riesgo relativo de los distintos desenlaces que vienen ahí y de los eventos adversos, y me lo van a explicar. Eduardo, ¿me haces por favor un conjunto de las tareas? A más tardar que te las entreguen el próximo jueves. Sí. Listo. Y vamos a analizar primero las tareas si tuvieron alguna duda y después vamos a analizar el artículo que teníamos pendiente para hoy. Lo vamos a analizar, vamos a ir haciendo entre todos los cálculos y pues creo que sería todo para esta clase. Perdón, doctora, lo de calcular el riesgo relativo, ¿de qué artículo nos dijo que va a ser? El metaanálisis que vimos ahorita de oseltamivir. Ok. Sí, gracias. Doctora, ¿nos podría, bueno, lo que pasa es que me gustaría poder nuevamente revisar la clase para que me quede un poquito más claro de lo que ya me quedó? No sé si pueda subir a internet. ¿Video? Sí, ahorita se lo subo. Muchas gracias. Nada más chance. En el transcurso de la tarde se los envío. Muchas gracias. Para que los compartan a sus compañeros que estuvieron de guardia. Y bueno, pues si no tienen alguna duda, esto sería todo por esta clase y nos vemos la siguiente semana, en viernes. Muchísimas gracias, doctora. Cuídense Gracias, mucho. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora.